Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos que hablar de transformación, tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de cómo han cambiado los tiempos en el ámbito laboral. Por eso me acompaña un gran amigo, Alain Lira Morales, que es especialista en recursos humanos, orientado a las nuevas tecnologías y la transformación digital. Por eso vamos a abordar el día de hoy la gestión de los recursos humanos en este nuevo escenario. Bienvenido, Alain, ¿cómo estás? Hola Renzo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Contento acá de compartir este espacio contigo en Diálogo Ciudadano. Excelente, Alain. Espéranos un segundo mientras la gente va compartiendo este video, porque hoy esta reunión, esta conversación, promete términos tecnológicos, digitales, pero sobre todo mucha agilidad en los recursos humanos. Así que, amigos, es momento de compartir, de avisarle a los compañeros, porque con los tips que nos van a presentar el día de hoy, tal vez podamos entender cuáles son las nuevas tendencias en los negocios, en los trabajos, qué necesitamos como trabajadores, como gerentes, para gestionar los recursos humanos. Denle like a la página y estén muy atentos porque hoy Alain nos va a presentar algo inédito, que es un foro internacional sobre este tema que es fabuloso. No se lo pierdan. Bienvenido, Alain. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Diálogo Ciudadano. Y como tú sabes, estamos en una época de transformación, una época de cambio, pero además una época de mucha preocupación por el ámbito laboral y cómo los negocios van a comenzar a reinventarse. En esa reinvención, muchos de nosotros hemos visto con agrado que hay nuevos términos que se están acuñando a las empresas, a los emprendimientos y a la gestión del talento. Y estos términos están marcados por transformación en el ámbito digital y el uso de las tecnologías. ¿A qué nos referimos cuando decimos todo eso? Efectivamente, Renzo, cierto lo que mencionas. Normalmente, cuando uno escucha por primera vez, y me ha pasado, te lo cuento también como experiencia personal, el término transformación digital, lo primero que sueles hacer es asociarlo con tecnologías, ¿no? Y si bien es cierto, es una parte importante de, no es todo, ¿no? Algo que yo siempre utilizo como ejemplo es la tecnología es como que digamos la punta del iceberg, pero en realidad hay muchísimo más cuando se habla de transformación digital. Entonces, básicamente podemos dar un concepto de que la transformación digital es un proceso mediante el cual dotamos de capacidades digitales a una organización, ¿no? Y esto nace a raíz de ¿qué? De que el consumidor cambió. Nosotros como clientes, como consumidores hemos cambiado. Somos un consumidor mucho más exigente, más informado, que todo lo queremos para ayer, ¿no? Entonces las empresas tienen que transformarse sí o sí. Algunos elementos entonces son información y rapidez, eficiencia, productos y servicios de calidad en corto tiempo y además con un valor agregado. Y ese valor agregado no solamente está por el lado de la tecnología en sí, sino un cambio de pensamiento en la estructura de la organización. ¿Eso es lo que te estamos entendiendo? Efectivamente, ¿no? De hecho, hay varios modelos para poder abordar la transformación digital. Uno de ellos, el que más sigo yo, es uno que abarca tres frentes, ¿no? Tienes el frente de la tecnología, tienes el frente del nuevo modelo de negocio, procesos, y el frente que considero yo uno que es crucial para que todo este proceso sea exitoso, que es el frente de personas. Y todo esto a raíz de empatizar con el cliente, involucrándolo en la creación y ideación de nuevos productos y servicios. Ya no solamente es como las empresas creen o consideran qué es lo que necesita este consumidor final, ¿no? Sino que el cliente pasa a ser parte de todo el proceso de ideación y creación para al final darle un producto o servicio que pueda ser un fit con las necesidades que él pueda tener. Hace muchos años, precisamente en esta relación de servicios o proveedor-cliente, se planteaba estas grandes producciones en serie, ¿no? Donde llenabas al consumidor de artículos o le creabas una necesidad, se habla mucho de la creación de la necesidad. ¡Pah! Luego se enfocó en algún momento
el cliente tiene la razón, ¿no? Entonces tienes que estar muy pendiente del cliente para todo el empoderamiento del consumidor. Pero ahora tú no dices, no solamente es eso, sino hay que ir un paso más. Hay que ir con el cliente, hacerlo parte del proceso de la transformación o del acompañamiento de las propias, no solamente ideas de negocios, sino las empresas que se quieran formar con un horizonte de mayor cantidad de años, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es parte importante y justamente una herramienta muy potente que ya se tienen desde hace varios años son las metodologías o los frameworks ágiles, ¿no? Que Ajá. nos ayudan bastante a todo esto, ¿no? Ya de eso vamos a ahondar un poquito más adelante en el tema, ¿no? Pero también no quería dejar de mencionar algo muy importante cuando se habla de la transformación digital, es que no existe una transformación digital si no existe antes una transformación cultural. Y eso es sumamente importante, porque todo empieza de las personas, todo nace desde adentro, ¿no? Como mencionabas hace un rato, ¿no? Hay que cambiar el mindset de la gente, ¿no? Son nuevas formas de pensar, hay que tener presentes que los nuevos colaboradores que ingresan a estas organizaciones que se están transformando deben de ser personas con un alto espíritu de colaboración, deben de tener una adaptabilidad totalmente alta. Y esto es mucho más demandado hoy en día ahora a raíz de la pandemia que se está viviendo a nivel global. La adaptabilidad y flexibilidad es una competencia que las empresas buscan sí o sí en estos Pero, momentos. pero hay un tema que es crítico, precisamente, no se trata solamente a nivel del cambio cultural de una organización, de exigir nuevos colaboradores con nuevas habilidades, sino que toda la organización debe estar en función a esas nuevas habilidades, porque es muy curioso ahora que todo el mundo quiere trabajar, porque te habrás imaginado que muchísima gente se ha quedado sin trabajo, se están reinventando y aceptan nomás trabajar. Pero ¿qué pasa cuando las cabezas no han cambiado su forma de pensar y aún están pensando, por llamarlo de una forma, de forma más lenta o de un mundo analógico? Y no están pensando como una tendencia digital de inmediatez, de servicio. Ahí también hay un grave problema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Para que estos procesos de transformación se puedan llevar a cabo de manera exitosa, es crucial que todo empiece desde arriba, ¿no? Entonces, el CEO de la compañía tiene que entender cuál es el valor que le trae la transformación digital. Debe de tener una estrategia bien definida, bien clara, y transformarse porque realmente encuentra que es necesario, ¿no? No simplemente transformarse porque es una moda, como pueden decir algunas personas, o porque la competencia lo hace, sino que realmente tiene que ver el valor que le aporta todo este cambio transformacional en el negocio, ¿no? ¿Esa transformación del negocio es necesaria o es una moda? O sea, es necesaria porque ya no van a entrar negocios con una mentalidad del siglo pasado o procesos que ya son caducos, o es que estamos en una nueva tendencia como muchas otras que han salido. No, definitivamente la transformación digital llegó para quedarse. Y es algo que ya viene desde hace muchísimos años atrás a nivel mundial. Acá en Perú, en los últimos años, hemos visto empresas cómo se van transformando para apuntar a una industria en específico que podemos decir es una de las industrias con un nivel de madurez digital más alto, es la industria bancaria, ¿no? Ajá. Tenemos a los bancos, que son procesos en realidad de transformación súper grandes y bastante exitosos que hemos visto acá. Pero no es que sea una moda, o sea, es realmente necesario. Si tú quieres mantener tu compañía vigente, relevante, que esté a la vanguardia, ¿no? Tienes que transformarte. Es sencillo, eso no es negociable. Si aún no lo has hecho, no esperes más, ¿no? Y te suelto un dato curioso, un estudio, una encuesta que hizo KPMG a nivel global Ajá. a varios CEOs el año pasado, en 2019, arrojó como resultado que los CEOs consideran que la agilidad es la nueva tendencia en los negocios y que si no la utilizan adecuadamente, simplemente el negocio puede desaparecer. Y comparando esta cifra, que es 67%, contra la misma encuesta CEOs en el 2018, era un 59%. Entonces, estamos hablando de una variación de 8%, ¿no? Son puntos que han aumentado
y de hecho no me sorprende que la encuesta de este año 2020, la tendencia igual siga creciendo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Porque agilidad es así. y transformación, es bueno aclarar este concepto a todas las personas que nos están viendo ahora, porque muchos pensarán en ese concepto del emprendedor, donde dice, bueno, agilidad, transformación, bueno, entonces ya no vendo papas, ahora voy a vender zapatillas, y entonces el otro mes venderé reventa, y el otro mes venderé otra cosa. De eso no se trata agilidad y transformación, ¿verdad? ¿De qué se trata en unas empresas serias o emprendimientos serios y duraderos cuando hablamos de transformación digital en este caso? Mira, vamos a ahondar en un framework ágil para poder entender un poquito mejor qué es la agilidad, ¿no? La agilidad, bueno, a primera impresión te puede parecer de hacer las cosas con rapidez, etcétera, Ajá. pero va más allá, va más allá. Entonces, hoy en día tienes tú varias metodologías y frameworks ágiles, como lo son, por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres raros, de ahí los explico, Scrum, el Design Thinking, tienes el Design Doing ahora, tienes Kanban, tienes Lean Startup. Entonces son bastantes metodologías y frameworks que nacen, ¿no? Que son ágiles, y lo que buscan ellos es, hablando en el caso de Scrum específicamente, ¿no? Ya si hablamos de una empresa que se está transformando digitalmente, la gran mayoría de organizaciones toman Scrum y Kanban como sus dos metodologías y frameworks por defecto. Entonces, hablamos de estructuras tradicionales, jerárquicas, burocráticas que conocemos, ¿no? Que está el CEO, que están los directores, gerentes, subgerentes, y ¿no? Se hacen como 10 niveles en todo el organigrama. Entonces, hablar de transformación es que mi organización pasa de ser una organización burocrática, jerárquica, a una organización con una cultura mucho más horizontal, Ajá. donde si yo antes tenía a los departamentos trabajando cada uno por su lado, marketing, legal, TI, etcétera, hoy en día lo que se hace con Scrum es crear células de trabajo, mesas ágiles o squads, como quieran llamarlo, donde tú agarras a una persona de cada área y los pones a trabajar eh, juntos durante un determinado producto o servicio, y ellos trabajan totalmente empoderados, tienen autonomía total. Entonces ya se van eliminando las barreras, se van acortando los plazos y Es trabajan como decir, esta... esta forma de trabajar implica algunos detalles muy concretos, por ejemplo, la creatividad del equipo, me imagino, la responsabilidad que se van a poner, porque tienen que llegar a unos productos concretos, ¿no? Y además el involucramiento que van a sentir y vivir dentro de la organización. No solamente van por un sueldo, sino son hijos que van a soltar, productos que son parte de ellos. A eso se refiere estas metodologías ágiles. Efectivamente, lo que mencionas es correcto, ¿no? Se trata de empoderar a la gente, ¿no? De hacer que se sienta, como dices uno, oye, este producto es mi hijo. Entonces ellos van experimentando, ¿no? Porque te comento acá una frase que la mencionó uno de los CEOs de una de las empresas donde yo pude trabajar, que es una frase que me caló bastante en realidad, y siempre la recuerdo y la aplico ahora en mi propia empresa también. La frase dice así: vamos a experimentar y nos vamos a equivocar. Entonces, no cualquier empresa se puede dar el lujo de tener un CEO que te diga eso. O sea, el nivel de seguridad psicológica, el nivel de empoderamiento que te da a escuchar esas palabras del máximo líder de la organización, realmente te das cuenta que te estás transformando, ¿no? Entonces, va bastante por ese lado, ¿no? Medir bastante los tiempos de entrega, cortándolos, haciendo revisiones pequeñas, entregando productos mínimos viables, ¿no? No esperar un año para entregar un producto final con todas las funcionalidades, sino entregar un producto funcional pequeño, lo que se conoce como un MVP. Pero eso implica definitivamente un impacto directo a todas las áreas de recursos humanos. O sea, antes de comenzar a decir, bueno, equipo, vamos a juntarnos, primero vamos a decir, bueno, con qué gestores, qué gerentes, qué personas empoderadas en los recursos humanos tenemos que tener
para comenzar a guiar estos procesos de transformación. La gente no se transforma porque sí, un momento a otro le dice ya, transfórmese, 1, 2, 3, transformados. No es así. ¿Qué tiene que ocurrir en ese proceso con los recursos humanos? Mira, de hecho, hay algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de cambios, y para hacer una gestión de cambio efectiva, ya de por sí es complicado. Y si hablamos de una transformación digital, complicado muchísimas más veces. Y para ello existe un modelo, que es el modelo de gestión de cambio de Kotter, ¿no? Que en 8 pasos te ayuda a gestionar este tipo de cambios, ¿no? Entonces te dice que el primer paso es que tú crees un sentido de urgencia dentro de tu organización, ¿no? Es como que, oye, despertemos, hay que transformarnos, ¿no? En el paso 2 te dice que puedas guiar una coalición, que agarres justo lo que mencionabas ahorita, ¿no? Ese pequeño grupo de líderes que puedan dirigir todo el proceso de transformación. Tercero, nos vamos a formar la visión estratégica e iniciativas para llevar a cabo todo este proceso. En el cuarto paso, ya hacemos crecer este ejército, ¿no? Involucramos entonces a muchas más personas para poder hacer efectiva la transformación. Y después nos viene el quinto paso, que es habilitar la acción eliminando barreras, ¿no? Entonces, justo como comentaba hace un momento, normalmente en las organizaciones tradicionales hay mucha burocracia, y con las metodologías ágiles y la transformación digital lo que se busca es eliminar todo esto para poder agilizar más los procesos. El siguiente paso en el modelo de Kotter de gestión del cambio, el sexto ya es generar victorias a corto plazo. Es algo muy importante, ¿no? Y no solamente es tarea de recursos humanos, sino de nosotros mismos como colaboradores, el saber mantenernos motivados, ¿no? Y para ello, entonces, hay que celebrar nuestras victorias, por más pequeñas que sean, ¿no? Hay que mantener siempre ese espíritu de reconocimiento, etc. En el séptimo paso, nos vamos ya nosotros hacia una aceleración sostenible. Oye, nos está yendo bien en el proceso de transformación, ¿no? Podemos mejorar acá, esto, vamos 6 meses, etcétera, pero hay que hacer que sea sostenible en el tiempo, ¿no? No que solamente sea para ahora hasta que termine el proceso de transformación. Y por último, ya una vez que está establecido, se ha llevado a cabo todo el proceso, hay que interiorizar el cambio, ¿no? Dentro de la cultura de la organización, dentro de todos los colaboradores, y que sea algo perenne en el tiempo, ¿no? Pero Entonces, esta es una manera... este proceso de transformación implica, evidentemente, un tiempo para que las organizaciones comiencen a transformarse. Implica además procesos no solamente como los que tú mencionas, sino también para selección, reclutamiento o capacitación. En esos procesos y en esta inversión, ¿cuánto es el tiempo que se debiese invertir para comenzar a tener cierta satisfacción en los resultados? Es decir, ¿cuánto me va a costar toda la curva de aprendizaje para convertir mi organización en una organización más ágil, una organización transformada, una organización del siglo XXI? Mira, esa es una pregunta que se oye con frecuencia, y en realidad la respuesta que siempre doy, y he conversado también con varios colegas que están involucrados en el mundo de la transformación, es que no existe una receta única, una guía que te diga tu transformación la vas a hacer de esta manera. No es así, ¿no? Cada organización tiene su propia realidad dependiendo del tamaño de la industria, de su propia cultura, etcétera. Entonces, no es que podamos definir un tiempo exacto, no es que te pueda dar una guía, este es el camino, el sendero a seguir, ¿no? Pero ya depende bastante de la realidad de la empresa. Lo importante acá es que se den cuenta realmente que es momento de transformarse y tomen acción cuanto antes. Pero hay algo que hay Y que hacer fundamentalmente, ¿no? O sea, no sé si ibas a completar la idea, pero parte de eso es tener áreas especializadas para esto, áreas empoderadas para ello, ¿no? exacto. Sí, justamente iba por ahí ya a comentarte un poquito más ya desde el lado de personas, ¿no? Abarcando esta parte de la transformación digital. Las áreas cambian también, cambian, evolucionan, y vamos a conversar sobre algunas de ellas, ¿no?
para ver de qué manera impactan estas áreas de recursos humanos acá en estos procesos de transformación. Por ejemplo, una de las áreas con las que se tiene el primer contacto cualquier persona que va a ingresar a una empresa son las áreas de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que cumple esta área en un proceso de transformación digital? Con este proceso de transformación surgen nuevas posiciones y nuevos roles, no solamente digitales, sino también ágiles. Entonces hay que crear el perfil de puesto, ¿no? Te voy a mencionar algunos nombres que tal vez puedan sonar un poquito raro ahí para la gente que nos está viendo, pero son los nombres de las posiciones. Hay posiciones nuevas que se llaman Agile Coaches, Scrum Masters, los Service Designers, UX Research, etcétera, etcétera. Entonces, este es el trabajo de esta área, es primero crear el perfil del puesto de estas nuevas posiciones, ¿no? Y una vez que ya están en el proceso de entrevistas, etcétera, lo que hacen las organizaciones hoy en día es que hay unas nuevas pruebas que se llaman la prueba de aprendizaje de agilidad o Learnability, ¿no? Donde miden ellos ahí con esta prueba qué tanta facilidad tienes tú como colaborador para aprender nuevas cosas. Entonces, es muy importante esto desde el frente de reclutamiento. Es decir, toda la gente que nos está viendo y tal vez participe aún, con mucha suerte además, en una organización grande o mediana, que tal vez esté en estos procesos de transformación, es el momento para comenzar a mostrar estas otras habilidades, otras características personales que aún antes tal vez no habrían sido tan evaluadas y ahora son muy necesarias. Por ejemplo, el liderazgo, ¿no? La empatía, precisamente la adaptabilidad que tú mencionabas, porque estos puestos que tú mencionas básicamente requieren a aquella persona que todos hemos identificado en la organización, que le pone ganas, que le pone empuje, que sabe sintetizar, organizar, estar detrás de los procesos. Esas nuevas puestos requieren estas nuevas habilidades, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Mira, te puedo comentar acá 5 competencias que son las más demandadas hoy en la actualidad a raíz de la transformación digital y sumado a ello la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hablamos efectivamente de que hoy en día se buscan profesionales con un nivel de liderazgo alto, que tengan inteligencia emocional, que sepan manejar sus relaciones interpersonales para colaborar en equipo. Eh, Después, que sean personas que buscan un aprendizaje continuo, ¿no? Y sobre todo que tengan una gran adaptabilidad, flexibilidad. Si es que no tenemos muy desarrolladas estas habilidades que son demandadas hoy en día, pues es momento de empezar a trabajar en ellas, ¿no? Porque poco a poco ya se está reactivando cada vez más la economía acá en el país y se van a abrir muchos más puestos de trabajo. Entonces tenemos que llegar a ese momento ya preparados para lo que el mercado está solicitando. Y no solamente nuevas áreas de trabajo o nuevas competencias, sino además esa transformación implica que muchas empresas se gesten, muchas nuevas empresas, como empresas con otras características, ¿no? Por ejemplo, hay las empresas sociales que también están dentro de este proceso de transformación. Sobre estas empresas también, que recién van a salir, ¿qué es lo que nos puede decir? ¿Hacia dónde están orientadas? Mira, ese punto es muy importante. Me gusta, de hecho, bastante el tema de empresas sociales, ¿no? Porque una de las tendencias en general en los negocios es apuntar hacia allá, empresas sociales. Eh, y se habla de un nuevo conjunto de atributos para estas empresas, que son 3, ¿no? Son empresas con propósito, ¿no? Lo tradicional que conocemos la mayoría son empresas que tienen misión y visión, ¿no? Pero ya desde hace algunos años ya existen las empresas con propósito, con una razón de ser. ¿Qué es lo que realmente me motiva a mí de cara a mis clientes para existir como empresa? Otro punto aparte del propósito es el potencial que pueda tener esta empresa, ¿no? Cómo es su capacidad para innovar, para adaptarse al cambio, ¿no? Y el tercer punto es la perspectiva, ¿no? De cara al futuro, el futuro es bastante incierto, este año todos lo hemos vivido en carne propia, así que esos son los 3 factores clave, ¿no? Que nos proporciona un estudio de Deloitte
es una consultora de recursos humanos, un estudio que ha salido hace poquito, que es hasta donde están apuntando estas empresas sociales hoy en día. Es decir, esta pandemia, esta situación crítica, no solamente nos ha mostrado una terrible situación con respecto al empleo, con respecto a la salud y demás, sino además es una oportunidad para las empresas y para los colaboradores, los trabajadores, de poder transformarse y poder pensar de forma distinta, ¿verdad? Y este pensar de forma distinta implica esta gestión en recursos humanos que tú nos has planteado. Sin embargo, hay nuevas tendencias, además, a nivel internacional, que se van a comenzar a discutir, que se van a comenzar a plantear ya en estas épocas. Uno de esos espacios es el llamado Lima People Forum, ¿no? Es algo que tú estás impulsando y que me interesa mucho que lo compartas porque entiendo que en este espacio va a haber los más capos de las empresas que poco a poco han ido transformándose o se están transformando y van a comentar además algunas de sus experiencias, algunos de sus errores y algunos de sus aciertos, pero sobre todo cómo es que van haciendo el proceso, que es lo que aún la gente está desconociendo, ¿no? Efectivamente, Renzo. Este 5 y 6 de noviembre estamos llegando nosotros con Lima People Forum 2020. Lo está organizando mi empresa, que es Hero Stocks, y estamos llegando nosotros con una propuesta innovadora, ¿no? Estamos reuniendo a 30 speakers de talla internacional, ¿no? Entre CEOs, presidentes, C-levels y muchos, muchos más, ¿no? Ellos a nivel internacional, en total son speakers de 7 países alrededor de todo Iberoamérica, ¿no? Que nos van a acompañar de España, de Colombia, de Chile. Pero no es un webinar tradicional, ¿no? Sino nosotros estamos llegando realmente con tecnología innovadora para esta puesta en escena y estamos trayendo un mundo virtual 3D, donde tú, participante al evento, vas a tener tu propio avatar, te vas a poder vestir como gustes, te puedes desplazar por todos los espacios, vas a poder interactuar con otras personas, vas a poder hacer networking ya no solamente a nivel local en Perú, sino que vas a poder hacer networking con gente de otros países, porque puedes asistir desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y acá también... Este espacio es un espacio virtual, ¿correcto? O sea, no vas a ir pues a una feria física, sino la feria está en tu smartphone, está en tu laptop. Es así como está planteado. Correcto, somos un foro virtual en 3D totalmente. Hoy en día sabemos que extrañamos nosotros tener contacto con otras personas, pero la coyuntura no nos lo permite por un tema de seguridad, ¿no? Así que lo más cercano que vamos a tener es esto de acá, ¿no? Estar en un mundo virtual 3D con tus avatares, interactuando con los speakers en el auditorio, viendo sus presentaciones y sobre todo que ahí vamos a abordar muchísimos temas relevantes, ¿no? Relacionados tanto a la transformación digital, recursos humanos como foco, y vamos a tocar temas también de la coyuntura actual que se está viviendo, ¿no? Vamos a hablar de innovación, diversidad e inclusión, de liderazgo, la misma pandemia en sí, Es entre decir, muchísimas otras cosas más. son dos días, ¿no? 2 días donde las personas pueden ingresar desde su hogar e interactuar con estos por lo menos 30 expertos sobre transformación digital, innovación, recursos humanos, y precisamente nos van a plantear en formato digital cómo es que están gestionando hoy mismo estas grandes empresas. Y la gente, ¿qué posibilidad tiene para relacionarse? ¿Qué posibilidad tiene para, no sé, intercambiar ideas? Bueno, el networking en realidad lo estamos llevando nosotros a otro nivel, ¿no? Es tecnología sin precedentes que estamos utilizando acá en Perú. Y tú vas a poder entrar tranquilamente con tu avatar, estás caminando en el mundo virtual, te sientas en una mesa, se sientan más personas, puedes conversar con ellos con tu propia Como un voz, juego, como un jueguito. como gustes. Efectivamente, ¿no? Es como si estuvieras jugando, aprendiendo jugando ahí en el mundo 3D, ¿no? Por comentarte algunos de los speakers que nos van a acompañar, nos va a acompañar Mónica Flores, que es la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica y es una de las mujeres más poderosas de México,
Nos va a acompañar también Martín Naranjo, que es el presidente de la Asociación de Bancos Perú, Carlos Barrientos, que es el CEO de Petroperú, y desde Chile nos acompaña Denis Goldfarb, que es vicepresidente de personas de Walmart Chile, ¿no? Entre muchísimos otros líderes más, todos ellos unos expertos, hablando este 5 y 6 de noviembre en Lima People Forum 2020. Para ¿No? terminar esta entrevista, Alain, ¿qué debemos esperar los ciudadanos, consumidores, de las empresas que están en proceso de transformación digital? Y por otro lado, ¿qué necesitamos hacer los trabajadores para entrar en este proceso de transformación? Un dato curioso, ya para ir cerrando, en enero de este año EY hizo un estudio y solamente el 59% de las empresas, 59%, tienen como prioridad en sus directorios la transformación digital. Ahora, ¿cómo habrá evolucionado esa cifra en estos 6 meses que ya han pasado? ¿No? Cada vez son más las empresas que se están transformando, así que de hecho se van a venir muchísimas más. Y nosotros como profesionales, pues si tenemos la oportunidad de ingresar a una de ellas, estar preparados, ¿no? Estar preparados, ya les he comentado un poquito cómo es el proceso de reclutamiento, qué es lo que detallan, cuáles son las pruebas, ¿no? Y así que, nada, eso es clave, esos son los consejos. Entonces, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alain, y invitamos a todos los amigos a que estén atentos de la empresa Héroes Talk, ¿verdad? Y el Lima People Forum 2020 que se realizará en los próximos meses. Sin embargo, desde ya pueden comenzar a chequear la web, las redes sociales, porque es interesante entrar en estos procesos. El que no entra, se queda, y que se queda, el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Muchísimas gracias, Alain, y nos vemos pronto. Gracias, Renzo. Cuídate. Amigos de Diálogo Ciudadano, hoy hemos estado con el experto Alain Lira Morales, que nos ha hablado sobre una realidad innegable: la transformación en los negocios, en las empresas y sobre todo en las relaciones de los recursos humanos, en la gestión del talento. Necesitamos no solamente empresas ágiles y que se transformen, sino un cambio de chip, un cambio de cultura organizacional que permita precisamente el empoderamiento de los colaboradores, de los trabajadores en realidad, y que los clientes, usuarios finales, puedan ser parte de todo este proceso. Necesitamos más empresas con propósito y sobre todo estar atentos de las empresas o emprendimientos sociales. Por ahí va el futuro. Así que el que no empieza con la transformación se va a quedar dormido. Desde aquí nos vemos muy pronto. No se olviden darle like a la página de Diálogo Ciudadano, buscar la página de Héroes Talks, de Lima People Forum, darle corazoncito, darle a la campanita y nos vemos muy pronto con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Nos vemos.